Buenas tardes. Hoy quiero dar una felicitación muy especial a todos los papitos. Primero a mi amado esposo, que es un padre incomparable. No solamente un padre en lo natural, con sus hijitos, con sus nietos, sino que es el padre espiritual de esta casa y del cual todos hemos recibido tanto amor, tanto respaldo, protección, paternidad, ejemplo. Y bueno, esposo, de verdad, feliz Día del Padre. También quiero honrar a Hernandito Suárez, el esposo de mi pastora Igna, que es nuestro padre de cobertura. Quizás tú no has tenido mucho contacto con Hernandito, pero gracias a él y gracias a todo lo que él ha permitido en la vida de la familia, en la vida de la pastora, es que tú y yo somos tan grandemente bendecidos por esta de verdad cobertura y dirección, mentoreo y paternidad espiritual. Y por último y no menos importante, quiero bendecir a mi padre en lo natural, a mi padre Marco Herrera, que vive en el Ecuador, que está en este momento allá, pero que gracias a Dios y gracias a esta cuarentena, gracias a que estamos transmitiendo todas las prédicas a través de la internet, pues mi padre es miembro de Tierra Nueva y asiste a Era de Amor también. Entonces, papito, tú que me estás viendo, te bendigo, te honro, te deseo lo mejor. Eres una bendición para mi vida y estoy feliz de saber que aunque estás lejos, te tengo cerca. Feliz día, papá. Y feliz día a todos mis hijos espirituales que son padres, y que yo sé que Dios tiene tantas cosas tan maravillosas para enseñarnos. Un feliz Día del Padre. Quiero empezar este tema con una oración, por supuesto, y con una palabra preciosa que está en Romanos capítulo 8, verso 15. Romanos 8, verso 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias te damos por esta maravillosa palabra. Gracias, trae revelación a nuestra vida para que podamos entender la dimensión del Abba Padre, para que también en nuestra oración, como Jesús, nosotros también podamos usar este término tan amoroso, tan profundo, tan especial, de tanta autoridad, Señor. Y que también a través de esta enseñanza podamos entender el rol, la responsabilidad, el propósito de todos los que seguimos tu ejemplo, los que seguimos a Jesús y a la relación que tú tenías con Él como modelo de vida. Gracias, Señor, y feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre a nuestro Abba Padre, a quien merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, por quien somos, existimos, estamos a Él también, y más importante que todo lo que he dicho es la honra a nuestro Padre Celestial. Si tú no has visto la prédica de ayer, la de hoy es una continuación. Por eso ayer, toda la prédica de ayer se trató de darle honra a Dios
en el Día del Padre, y hoy vamos a seguir viendo, no solamente aprendiendo también, no solamente de honrar a Dios como Padre, sino que de aprender algunos principios que podamos aplicar a nuestra vida como padres. De pronto tú que me estás viendo dicen, bueno, pero es el Día del Padre, la pastora le va a hablar a los padres, pero yo no soy padre y no soy hombre ni siquiera. No, este mensaje va para todos, especialmente para los padres, pero créeme que los principios que nosotros vamos a aprender, no importa si eres padre o no lo eres, no importa si eres hombre o si eres mujer, y de hecho no importa si tienes 15 años o tienes 80, esta palabra es para ti. Ten la plena seguridad que los principios que vamos a aprender realmente nos van a dar hoy un propósito de vida muy especial. Bueno, quiero comenzar con una película. Ustedes dirán, uy, pero la pastora no hace ver más que ver películas. Realmente no es verdad. Pero sí, los domingos y más ahorita que estamos en casa, no tengo oportunidad de ver televisión ni nada de estas cosas. En semana no me da el tiempo, pero el fin de semana, el domingo por la tarde, después de almorzar, siempre tenemos un tiempo especial con mi esposo para ver alguna película. Y este domingo justo estábamos, lo que se dice en el argot popular, canaleando y encontré una película que me gusta. Es de acción. No sé si te gusten las películas de acción. Esta película no es nada trascendental, ni de mensaje de vida, ni nada. Esta película es pura acción. Rápidos y Furiosos 8. Y algunos religiosos podrán decir, ay pastora, ¿tú viendo ese tipo de películas? Pues sí, mi esposo y yo disfrutamos de las películas de acción, además que de los carros y de toda esa aventura nos gusta mucho, pero yo creo que el protagonista, Toretto, es cristiano, porque siempre que terminan esas películas, están compartiendo un almuerzo, una barbacoa en familia y siempre oran al Señor, dando gracias, resaltando la importancia de Dios en medio de sus vidas y también compartiendo con la familia como el tesoro más preciado. Y es que esa película, la 8, toda se desarrolla en torno a salvar a su hijo, un pequeño bebé de pocos meses. No te la pierdas si te gusta la aventura, pero el desarrollo fue todo por salvar a su hijo. Y creo que es lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta palabra, que Él lo ha hecho todo lo que ha sucedido por salvarte a ti y salvarme a mí. Y por eso podemos decir feliz Día del Padre. Y empezamos la palabra con el verso de Romanos capítulo 8, verso 15, cuando dice que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? Ayer lo vimos, pero permíteme recordarlo, o si no has tenido oportunidad de verlo, decírtelo. Abba es una palabra aramea que significa papito mío. Es una palabra muy intensa, que resalta la intimidad de la relación de un hijo con su papá. Papito mío, la seguridad, la confianza, la dependencia, la cohesión. Y eso es lo que Jesús quiso enseñarnos. De hecho, la dijo en el momento más crucial de toda su vida, en el momento en que estaba allí en el Getsemaní orando por aquello que venía, por esa dimensión de la pasión, ese sufrimiento que venía, y Él clamaba papito mío. Es decir, Él buscaba ese refugio, esa protección, pero estaba dispuesto a no cumplir su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos, que nosotros ahora hemos sido adoptados y ahora nosotros también podemos decir con libertad esa palabra. Y esa palabra implica muchas cosas. Implica tener cerca a nuestro Padre Dios como Padre, implica ser coherederos con Cristo, recibir sus promesas, recibir su herencia, recibir sus bendiciones y disfrutarlas, porque sabemos que somos sus hijos.
somos sus hijos. De eso se trató la prédica de ayer. Por favor, si no la has visto, no te la pierdas, porque tienes que entender la dimensión de lo que significa ser un hijo de Dios. Dios desea bendecirnos. Dios desea que como hijos disfrutemos de sus riquezas. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, vamos a mirarlo, Efesios capítulo 1 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Saben? Eso es la adopción. La adopción nos da el derecho y el privilegio. Un hijo adoptado tiene el mismo derecho legal que tiene un hijo en lo natural. Y eso es lo que Dios quiere decirnos, que tú y yo fuimos hechos con un propósito. Y ese propósito es ser predestinados para llegar a ser hijos suyos, porque Dios quiere tener una gran familia, porque Dios nos ama y Él ya nos ha bendecido y quiere que nosotros disfrutemos de esas bendiciones. Quiere que tengamos acceso, y la forma de tenerlo es entender lo que significa ser hijo y por supuesto que echar mano y crecer en estatura, así como Jesús tuvo. Dice la palabra que el niño crecía en estatura, en gracia y en favor para con Dios y para con los hombres. Cuando tú recibes al Señor, tú también recibes una estatura, un estatus. Dice, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando la palabra dice potestad de ser hechos hijos de Dios, no es que solamente seamos hijos, es que tenemos un estatus, tenemos una autoridad, tenemos una estatura, y esa estatura es lo que Dios espera que nosotros conozcamos y crezcamos y desarrollemos para que podamos disfrutar de todo lo que el buen Padre hizo por nosotros. No solamente, como lo vimos ayer, nos rescató de un mundo de tinieblas, de un mundo de perdición, de un mundo de esclavitud, de un destino robado. Nos rescató, nos llevó al reino de su amado Hijo, nos hizo su familia y nos ha llenado de grandes bendiciones que quiere que tú y yo disfrutemos como lo hace un buen padre. Y por eso un buen padre tiene muchas cosas que enseñarnos, y espero que los papitos que me están viendo, sean padres en lo natural, sean padres en lo espiritual, o toda persona que me esté viendo, vamos a aprender o recordar algunos principios que Dios nos permite aprender de Él como Padre y que nosotros podemos aplicar en nuestra propia vida, entendiendo ese ejemplo de lo que Él quiere enseñarnos. Especialmente hoy, Día de los Padres, vamos a aprender hoy. Hay muchas cosas, hay muchas características, hay muchos roles, hay muchas cosas que Dios quiere, pero hoy vamos a aprender 5 cosas. 5 cosas de Dios como Padre y 5 cosas que nosotros debemos implementar a nuestra propia vida como padres. Hoy hablo a los padres. Un padre, el primer punto, la primera característica que hoy quisiera que aprendiéramos, recordáramos o implementáramos, es que entendamos que el Padre es el proveedor de su casa. El Padre es el proveedor de su casa. Los padres son los responsables de sustentar la vida de sus hijos y de toda la familia. Un padre es el proveedor de su casa.
Acompáñame a Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dios Padre proveyó para nosotros sus hijos. Oh Señor, Dios dio su máxima provisión a su propio Hijo Jesús. Ayer lo vimos en la prédica, su tesoro más valioso, su tesoro más preciado, al unigénito de Dios, único en su especie, ninguno como Él, todo lo que un hombre puede soñar, anhelar, tener. Ese es Jesús. Y Dios entregó su más preciado tesoro por nosotros, por rescatarnos, por darnos la vida. Y Dios quiere enseñarnos el alcance de un padre para poder proveer para sus hijos. El Padre dio esa provisión porque nosotros tenemos igual valor para Él. Dice la palabra de Dios que cuando Dios creó a Adán lo hizo un poco menor que los ángeles, pero todo lo puso bajo sus pies. Y es por eso que debemos celebrar este Día del Padre, no solamente entre nosotros, sino Dios Padre por su mayor provisión para nosotros. Uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh, es decir, Jehová el proveedor. De hecho, cuando nosotros miramos la relación que el Padre tuvo con Jesús, Jesús nunca tuvo problemas por la provisión del Padre. Jesús caminaba todo el tiempo en intimidad y en comunión con el Padre, sabiendo que el Padre le iba a respaldar en todo cuanto él necesitara. De hecho, podemos verlo, por ejemplo, en la multiplicación de los panes y los peces. ¿Recuerdas que Jesús está al frente de una multitud? Eran más de 5,000 personas. No tenían nada, tenían muy pocos alimentos. Pero Jesús, dice la palabra de Dios, puede decir a Mateo capítulo 4, verso 19, cuando Jesús necesitó alimentar a esta multitud, tomó los 5 panes y los 2 peces, dice, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los comieron. Fueron como 5,000 hombres, sin contar con las mujeres y los niños. ¡Wow! Jesús no tuvo ningún problema. Yo estoy segura que Jesús sencillamente estaba enfrente de la multitud, tenía que darles de comer, eran muchos, y entró en la dimensión del Espíritu. Cuando alzó los ojos al cielo, lo que hizo Jesús fue ver la bodega del Padre, donde toda bendición espiritual ya fue entregada. Y por eso Jesús dio gracias, bendijo, partió esos panes, esos peces, y Él recibió la bendición sin lugar a dudas, porque el Padre no tiene límites para proveernos. El Padre nos provee de todo cuanto nosotros necesitamos, y esa es la confianza que nos debe alcanzar, y es por eso que un padre es el proveedor de su familia. Ya lo hemos visto. Nosotros, Dios, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. No te quepa la menor duda que todo cuanto tú necesitas ya está despachado. Yo quizás lo relacionaría como que está en sala de espera, como que está en tránsito, pero Dios ya te dio esa tarjeta de acceso que abre el portal de toda provisión, de todo cuanto tú necesitas, tanto a nivel natural como espiritual, porque Dios es un Dios proveedor y Él se deleita en bendecirnos. Nosotros tenemos que ver, muchas veces nosotros vemos las bendiciones como potencialmente nuestras, pero Dios quiere que nosotros veamos las bendiciones como posesivamente nuestras.
Yo no sé si está bien el término, pero yo quiero que hagamos énfasis en que las bendiciones no son un potencial. Las bendiciones no están allí potencialmente. Las bendiciones ya fueron dadas, ya fueron establecidas. La palabra de Dios nos dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es algo que ya pasó, es algo que ya está hecho, es algo que pertenece al pasado. Ya sencillamente lo único que hay es recibirlo. Fíjate, por ejemplo, lo que Dios quería mostrarle a Josué al conquistar la tierra prometida. Si tú recuerdas, quiero leerlo. Cuando Dios hablaba a Josué, vamos a abrirlo, Josué capítulo 1. Vete hasta Josué capítulo 1. Dice la palabra, hablaba Dios con Josué. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Pero miren cómo empieza, lo he entregado. Yo os he entregado, es decir, ya se escrituró el tema, ya se firmó la escritura, eso no tiene reversa, ¿cierto? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué lo único que necesitó fue creer en esa palabra. Josué no había cruzado el Jordán, pero la tierra ya era suya. Josué no vivía en la tierra prometida. La tierra prometida estaba invadida de enemigos, de pueblos gigantes, más grandes y más poderosos que ellos. Naciones, eran 7 naciones que tenían la posesión de toda la tierra, pero la tierra ya le pertenecía a Josué. La escritura ya había sido dada y lo único que ellos tenían es recibir el valor para conquistarla. El primer paso para tomar la herencia es creer en Dios Padre, conocer quién es Dios Padre y recibirlo por fe. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y sabe lo que nosotros necesitamos. Y el segundo paso para recibir tu herencia, aquella herencia, por eso dice la palabra que somos herederos, ¿cierto?, de Dios y coherederos con Cristo, pero el segundo paso, después de creer en esa herencia, después de creer en el amor de Dios, es recibirla, es tomar posesión. Ahora, que la posesión implique batallas espirituales y naturales, por supuesto. Por eso dice la palabra que nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé, porque Dios sabe que vamos a tener que luchar muchas batallas, pero que en medio de esas batallas se va a manifestar la posesión de esa promesa que Dios ya nos dio. Esas batallas espirituales, esas batallas en lo natural, nos permiten tomar posesión. Porque quizás si no hay batallas, como lo vimos hace una semana en la prédica del viernes, si no hay batallas, si no hay procesos, si no hay madurez, si no hay un valorar las cosas de Dios, quizás nosotros desperdiciaríamos las bendiciones. Entonces es importante que nosotros entendamos que la perspectiva que nosotros tenemos de Dios como proveedor debe ser la correcta, que la perspectiva que nosotros tenemos de Dios como Padre amoroso que nos da, en quien confiamos y que podemos disfrutar de todo lo que Él tiene, debe ser la perspectiva correcta, que no nos sorprenda el Señor, que no hayamos recibido las bendiciones porque quizás tengamos mentalidad de hermano del hijo pródigo. ¿Tú recuerdas cuál era la mentalidad del hermano del hijo pródigo? Déjame leértelo.
Lucas 15, verso 29. Lucas 15, verso 29. Dice el hermano del pródigo. Mas él, ¿recuerdas que cuando el hijo pródigo vuelve, el padre lo recibe, le cambia las vestiduras, le da su anillo real, cambia su calzado, bueno, hace una gran fiesta y el hermano no quiere entrar y el padre tiene que salir a buscarlo para que por favor entre a la fiesta con su hermano? Y mira lo que le responde el hermano mayor. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esa es la mentalidad del hermano mayor, la mentalidad de tener que servir para ganar algo. No tienes que servir a Dios para ganar algo, ya lo ganaste. No por mérito propio, sino por el sacrificio y la obra consumada de la cruz, porque Jesús lo ganó por ti y el Padre anhela bendecirte. La oración no es oración de reclamos. Dios es un Dios justo, es la relación de un Padre amoroso. El hermano mayor tipificaba a los fariseos que se acercaban a Dios solamente dentro de un sistema religioso, pero no podían disfrutar las bendiciones del Padre. No podían disfrutar de todas las cosas porque su actitud no era de honra, no era de respeto. Era de un reclamo inmaduro y egoísta, como lo hizo el pródigo. Entonces, esto tipifica a las personas que realmente no aman a Dios. Solo se acercan a Dios por religiosidad, lo siguen por temor y no por amor. Y para los fariseos, Dios era un Dios exigente, pero no un Dios amoroso. Dios es un Dios proveedor y podemos tener confianza en Él. Pastora, pero en estos tiempos de crisis, de pandemia, tuve que entregar mi negocio. Dios es un Dios que no se va a olvidar de tus necesidades si confías en Él. Y justo en este momento de crisis es cuando yo más he recibido testimonios de la provisión sobrenatural que Dios ha hecho en la vida de muchos. Porque mientras el pueblo estaba pasando por el desierto, Dios les proveyó maná para que no les faltara ningún bien, porque Dios es un Padre amoroso. Dios es Jehová Jireh. Y tú como padre, tú debes ser el proveedor de tu casa. Ese es mi primer punto. Mi segundo punto es: un padre debe ser también protector de sus hijos. Un padre debe ser protector de sus hijos. Nuestro Padre Dios está interesado en nuestro bienestar y es nuestro protector. Por eso dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hace poco predicamos acerca de Salmo 91, pero la verdad es que Dios es un Dios protector, nos ama. Por eso cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios siempre los protegió, envió una columna de nubes sobre ellos para protegerlos del sol inclemente, puso una columna de fuego en la noche para protegerlos del frío también del desierto. Dios les defendió siempre, siempre, siempre. Entonces, qué hermoso saber que Dios es nuestro protector. Dios nos protege del enemigo, Dios nos protege de la enfermedad, Dios nos protege de todo virus, de toda contaminación, Dios nos protege de todos los problemas, así como el Padre protegió a Jesús. De hecho, me llama la atención. Yo no sé si no te llama la atención este verso, que recuerdas el momento en que iban a apresar a Jesús. Recuerdas que ellos están allí en el Getsemaní y llega
Judas con toda la compañía del Sanedrín y los del ejército y todo, y vienen a apresarlo, y entonces Pedro, para defender a su Señor, saca la espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, e inmediatamente Jesús reprende a Pedro y le dice, mira lo que le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas, Mateo 26:53, acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Yo te estoy hablando de algunos que fueron a apresar a Jesús, pero la dimensión de la protección del Padre para su Hijo era una asignación de 12 legiones de ángeles. Dios nos dice a nosotros que Él nos ha dado también sus ángeles para protegernos. Entonces, un padre en lo natural también debe ser el protector de sus hijos, debe protegerlo, no justificarlo, ¿cierto? Porque la familia, como lo dijo Toretto en Rápidos y Furiosos, la familia es la mayor bendición, a esa hay que protegerla, es el mayor capital humano. En 1 Samuel capítulo 3, solamente te doy la cita para que tú lo busques, hay un episodio donde había un sacerdote llamado Elí y sus hijos ministraban en el templo. Tenía 2 hijos y estos hijos tenían un comportamiento incorrecto delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que vino juicio sobre ellos y vinieron a muerte. Y la razón fue que este hombre, Elí, no estorbó a sus hijos. Y quiero decirte que también la protección implica disciplina e implica estorbarlos. Y estorbarlos es parte de la protección. No complacerlos en todo. Y tenemos que abrir muy bien los ojos para poder direccionar correctamente a nuestros hijos. Y esto lo hace el Padre. Porque el Padre tiene un diseño sobrenatural dado por Dios para poder direccionar, proteger y dirigir a sus hijos y a su familia. Un padre es un proveedor, un padre es un protector. Vamos con el tercer punto. Un padre, este es súper lindo, un padre es promotor de sus hijos. Miremos lo que Dios Padre hizo con Jesús. Mateo 17, capítulo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Quiero ponerte en contexto, están en el monte de la transfiguración y ahí están los discípulos, están los íntimos de Jesús y está Jesús y dice que ellos escuchan una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ya era la segunda vez que Dios lo decía. A Él oíd, a Él oíd. Y al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron un gran temor. Sabes, un padre es promotor de sus hijos. Un padre entiende que sus dones y sus talentos no son solamente para el desarrollo de cada persona, sino es para trascender en la vida de sus hijos. Es cuando tú entiendes que no se trata de ti. Cuando tú eres padre ya no se trata de ti, ahora se trata de tus hijos. Ahora se trata de pasarles la posta, ahora se trata de trabajar generacionalmente, porque un padre no solamente está preocupado por dejar una herencia a sus hijos. Lo más importante que un padre puede transferir a sus hijos no es dinero, no es escrituras, no son bienes. Lo que un padre, lo que mayor puede transmitir a sus hijos es dejarles un legado. ¿Y qué es un legado? Un legado son los valores y los principios que le ayudarán a promover a ese hijo para su vida futura.
Entonces es importante entender que un padre vive y trasciende generacionalmente y entiende también que todos sus actos personales y todas sus decisiones trascienden en la vida de los hijos, las buenas decisiones, pero también las malas. Y aquí es donde yo quiero hacer y llamar tu atención, que tienes que saber lo que es la iniquidad. Tienes que saber que una mala decisión, que una mala actitud, que el pecado que está guardado va a trascender en la vida de tus hijos si tú no lo cortas, si tú no aprendes este principio, si tú ignoras los preceptos de la palabra de Dios, porque un padre es el promotor de sus hijos. Amén. Bien, el cuarto punto, quizás yo no sé si este te vaya a llamar mucho la atención, pero creo que para mí es quizás el más importante. Un padre es sacerdote de sus hijos. Un padre debe ser el modelo del sacerdocio a sus hijos. Recuerda que los hijos no aprenden lo que tú les enseñas, ellos aprenden lo que ven. Entonces, ¿qué es el sacerdocio? ¿Qué es lo que Dios está levantando? Dios necesita hombres que sepan establecer una dirección y un rumbo con el amor genuino, nacido de un corazón que verdaderamente esté sometido a la voluntad de Dios, que verdaderamente conoce a Dios, conoce su palabra y pasa tiempo con Él. Porque el anhelo más grande que Dios tiene para Él y para su familia es que pueda cumplir el propósito por el cual fue creado. Por eso quiero leerte la palabra de Dios, que es Génesis 12:3. Génesis 12:3 dice: bendeciré, le dice Dios a Abraham, pero se aplica para ti, escúchame, tómalo para ti. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué interesante. El padre es el sacerdote de sus hijos. Y fíjense que la palabra de Dios y en los mandamientos en Deuteronomio, y lo aprendimos en el TCD, es que los padres son los que deben mantener a sus hijos cerca de Dios. He escuchado comentarios: es que los hijos están alejados de Dios, es que los hijos no están conectados con la iglesia. Y quiero decirte que eso es responsabilidad de los padres. Dice Deuteronomio capítulo 6, verso 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. O sea que los principios, según el diseño de Dios, se aprenden en casa. Y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué quiere decir? Que un padre es aquel que lleva a su hijo a Cristo. En el Antiguo Testamento, el padre era el sacerdote de la casa, y te estoy hablando literalmente. El padre era el sacerdote de la casa. El propósito de Dios al levantar la nación de Israel era enseñar estos principios, y por eso en Israel serían benditas todas las naciones de la tierra, porque el modelo que Dios estableció para la nación de Israel era el modelo que Dios tenía para todas las naciones de la tierra. El padre era el sacerdote, y cuando moría el padre, el sacerdocio pasaba al hijo mayor, al hijo varón. Y así sucesivamente el sacerdocio se iba pasando de generación en generación. Por eso nosotros vemos en la historia de los patriarcas el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Es decir, cuando nosotros hablamos del Dios de Isaac, es el mismo Dios de Abraham cuando Isaac fue un hombre adulto. Y el Dios de Jacob es el mismo Dios de Isaac
cuando Jacob fue un hombre adulto. Y asimismo entonces el sacerdocio iba pasando de generación en generación. Por eso Abraham fue hombre de altares, porque conocía perfectamente el significado del sacerdocio. Entonces es importante que tengamos en cuenta, y a los papás que me están viendo, por favor, voy a hacer énfasis en esto, es importante tener en cuenta que los padres, el papá ha entregado el sacerdocio y lo ha entregado a la mujer. Los sacerdotes han entregado el sacerdocio. Y no quiero generalizar, no pasa en Tierra Nueva, no quiero generalizar, pero la mayoría de las iglesias están conformadas por mujeres. Y la gran mayoría de lo que se llama ministerio de oración y de intercesión somos las mujeres. Y muchas veces nosotros estamos viendo con gran asombro el movimiento feminista que se está llevando a cabo en este mismo momento de acuerdo al establecimiento del nuevo orden mundial. Ustedes saben que hay hilos que se manejan por debajo de cuerda donde se están impulsando todos los movimientos feministas que están logrando sus objetivos, que están patrocinando donde la mujer sube al poder. Sabemos que la mujer tiene un diseño especial, pero Dios estableció diseños muy claros para la familia y para el sacerdocio. ¿Sabes dónde se originó el derecho legal? En que el sacerdocio se entregó a la mujer. Entonces, como hombre, como padre, yo quiero invitarte a que tú tengas una vida de oración. Como padre, yo quiero invitarte a que tú conozcas la palabra. Como padre, quiero invitarte a que tú enseñes la palabra a tus hijos. No es que tú le digas a tu esposa, ore usted, enséñelos usted, y que tú mandes a la esposa a la iglesia con tus hijos, pero tú no tengas ni la más mínima intención de comprometerte con Dios. ¿Sabes? Ellos recibirán el mismo legado y el diseño y el propósito de Dios se habrá perdido. La Biblia nos habla de reyes y sacerdotes. ¿Qué quiere decir reyes y sacerdotes? Sacerdocio es la capacidad de intimar con Dios. Reyes es la capacidad de gobernar las cosas de Dios. Y muchos quieren ser reyes, pero no quieren ser sacerdotes. Y Dios en el Apocalipsis nos habla que ha levantado a reyes y sacerdotes. Es tiempo de restaurar tu sacerdocio, a ti Padre que me estás viendo. Y por último, y con esto termino, el punto número 5, es que un padre es el profeta de la casa, es el profeta de sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que un padre establece el destino de sus hijos con su bendición. Ese es el diseño de Dios. Los padres con sus palabras, con sus actitudes, con sus acciones, poseen la habilidad y la autoridad dada por Dios para marcar el destino de sus hijos, para establecer la bendición o para establecer la maldición. Y es importante que entendamos que por eso, precisamente por eso, y el pastor dio una prédica acerca de ello, por eso es que los judíos son prósperos. Dime tú si conoces un judío que no sea próspero. Y el secreto está en la bendición de los padres sobre los hijos. Lo hacen todos los Shabbat, todas las semanas. Ellos profetizan sobre la vida de sus hijos, les marcan el destino, le dicen tú eres un hombre de bendición, tú eres un hombre que se extenderá, tú eres un hombre de autoridad, tú eres un hombre. Y entonces el hijo va recibiendo un empoderamiento dado por su padre. Dice la palabra de Dios, por eso lo leímos, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Eso es lo que tú debes establecer sobre tus hijos. Tú vas a lograrlo, tú vas a llegar lejos. Tú puedes hacerlo, tú eres grandioso. Y a través de las escrituras nosotros vemos incluso que los padres ponían los nombres a sus hijos. Si tú recuerdas en los tiempos de Génesis, cuando Raquel dio a luz a Benjamín,
que hemos estudiado mucho acerca de este pasaje. Te doy la cita para que tú leas la historia, Génesis 35, verso 18. Cuando Raquel dio a luz a Benjamín, Benjamín no se llamó así. Raquel puso este nombre, Benoní. Benoní significa hijo de mi tristeza, hijo de mi dolor, pues Raquel murió. Eso fue lo que ella exclamó. Pero su padre, su amoroso padre Jacob, inmediatamente él toma a su hijo y le cambia el nombre. No te llamarás Benoní, te llamarás Benjamín, hijo de mi mano derecha. ¿Qué es eso de hijo de mi mano derecha? Es mi hijo muy querido, aquel que siempre está a la derecha para mi bendición, aquel que es mi soporte en mi vejez, aquel que lleva el bordón en su mano derecha. Eso es lo que significaba, y eso fue lo que significó y lo que fue Benjamín para Jacob. Qué interesante que los padres tienen una autoridad sobrenatural dada por Dios para marcar el destino de sus hijos. Por eso quiero concluir, hijos de Dios, tú que estás ahorita en familia, sé que están en familia, sé que muchos mandan sus fotos mientras están viendo la predicación. Yo quiero que en este momento tú te rodees de tu familia, que tú tomes, si tú eres el padre, tú tomes a tu hijo, a tu hija o a tus hijos. Si tú no eres padre, piensa en este momento, en un momento de intimidad con Dios para que recibas de su amor. Pero yo quiero que en este momento hagamos algo muy especial que alguna vez ya hicimos nosotros, y vamos a bendecir la vida de nuestros hijos. Vamos a orar y vamos a adquirir nuevamente esa responsabilidad delante de Dios para ser un padre proveedor, para ser un padre protector, para ser un padre promotor de nuestros hijos, para ser el sacerdote de nuestros hijos y para ser el padre que profetiza, que le marca destino a sus hijos. Vamos a orar allí donde tú estás. Cierra tus ojos, abraza a tus hijos. Vamos, hazlo, abraza a tus hijos. Si no estás rodeado de nadie, no importa, tómate en oración, ponte de rodillas delante del Padre y vamos a orar y vamos a profetizar y vas a decirle sobre tus hijos, hijo o hija. Vas a bendecirlos, vas a decir: Dios te haga grande delante de Él. Establece una bendición sobre la vida de tus hijos. Muéstrale cuánto Dios los ama. Márcales el destino. Tú puedes empezar a decirle que Dios es su escudo, que Dios es su fortaleza, que Dios lo rodea de su protección, que Dios envía ángeles alrededor de ellos en momentos de dificultad, que ellos pueden encontrar. Dile: hijo mío, tú puedes encontrar en Dios la fortaleza, el consuelo y la edificación. Vas a comprometerte con tus hijos acerca del cuidado. Vas a decirles: seré un sacerdote para ti, seremos guiados por el Espíritu Santo, aprenderemos juntos la palabra de Dios. Desato la unción y el poder del Espíritu Santo sobre tu vida, que las señales, los milagros, los prodigios te acompañen siempre, que tu destino sea marcado, sea dirigido por Dios, que Dios coloque sobre ti favor para que las puertas de oportunidad se abran, para que tú puedas desarrollar los dones, los talentos que Dios te ha dado, que los bienes materiales que tú necesites, que todas tus necesidades sean suplidas por Dios, que no haya impedimento, que tú puedas llegar a ser el hombre o la mujer de familia, que llegue a ti, que tú puedas establecer un hogar. Vamos, dile todo lo que tú anhelas y esperas para la vida de tus hijos. Lo que tú tienes que profetizar y establecer sobre tus hijos es bendición. Es bendición. Y ahora vamos a orarle al Padre y vamos a decir: Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque ahora he entendido la importancia de lo que significa ser padre y trascender sobre las generaciones. Tanto en lo natural como en lo espiritual me comprometo contigo, Señor, para ser de bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Hoy los papitos reciban toda bendición de parte de Dios y sigamos celebrando este maravilloso Día del Padre.